Ya está con nosotros otro invitado muy importante para nosotros, para Primera Impresión. Se trata del sociólogo Omar Guzmán Bútir, quien le agradezco la presencia acá en Televisión Universitaria. Omar, muy buenos días. Gracias por estar acá en Televisión. Te he hecho madrugar. Muchísimas gracias por la invitación y a tu disposición. Omar, bueno, antes de entrar al tema, bueno, tú eres un ratón de biblioteca, como dicen. Todo el tiempo estás investigando, todo el tiempo. Yo te conozco hace más de 30 años. Y bueno, tengo que valorar tu trabajo porque es un trabajo permanente de investigación, de académica y de publicación. Muy pocos intelectuales de tu talla van publicando periódicamente como tú lo haces. Muchísimas gracias. Sí, estamos trabajando un poco el pensamiento de la sociología boliviana, básicamente ahora concentrado en René Zavaleta Mercado. Claro, René Zavaleta Mercado es uno de los intelectuales más reconocidos, no solo en Bolivia, a nivel latinoamericano, pese a que H.F. Mansilla saca un libro denostando, no de mala forma, sino haciendo una crítica al pensamiento de René Zavaleta. Sí, yo creo que Zavaleta Mercado es un personaje polémico, pero como intelectual creo que más allá de su trayectoria política, como intelectual creo que ha aportado muchas luces y lo más importante que destaco es que ha dado o ha dejado muchas hipótesis de trabajo que actualmente a la investigación de las ciencias sociales le haría mucho bien retomar. Ahora, ¿por qué? Bueno, quiero empezar con el tema de Zavaleta, porque Zavaleta Mercado mucho se ha preocupado y él ha conceptualizado lo nacional popular. Y cuando emerge el movimiento al socialismo, precisamente emerge bajo esa premisa de lo que es lo nacional popular, el pacto de unidad, el tema de la emergencia de los movimientos sociales en, si quieres, detrimento del movimiento obrero, porque hay un momento tan fuerte cuando emerge el neoliberalismo, el movimiento obrero prácticamente desaparece, es pulverizado por el neoliberalismo y empieza a emerger como digamos, sujeto colectivo los movimientos sociales que le dan fuerza al primer gobierno de Evo Morales. Se crea se realiza la constitución política del Estado y ahí se forma el instrumento. ¿Qué está pasando, Omar, hoy en día cuando el instrumento de los sectores, digamos, populares, lo nacional popular, se va diluyendo como una gelatina, está por ahí, pero parece que los liderazgos de Evo Morales y de Luis Arce Catacora están hegemonizando y están convirtiendo al instrumento popular en nada? Yo creo que deberíamos asumir la siguiente perspectiva para analizar este fenómeno que tú acabas de señalar. Creo que hay una primera perspectiva que nos podría hablar de una historia larga que arranca desde poco menos el inicio de la colonia y que finalmente tiene su remate fuerte el 2006 con la asunción de Evo Morales al gobierno. Esta es una historia larga de acumulación de demandas étnicas, culturales, sociales, económicas, etc. Y hay una historia más corta, digamos, que se refiere a la resistencia al neoliberalismo de 1985 para adelante. Estas dos historias convergen y constituyen una articulación social de todas las clases subalternas que conforman lo que hoy se llama los movimientos sociales, o lo que tú llamabas, recordando a Zavaleta, lo nacional popular. Lo nacional popular sería, dicho brevemente, la plebe en acción articulado en torno a un discurso de la clase obrera, que es lo que efectivamente el MAS ha expresado, pero además basado fuertemente en el movimiento campesino, que es lo que le da su carácter nacional. El concepto nacional popular viene en realidad de Gramsci, que Zavaleta lo retoma, pero Gramsci destaca que lo nacional viene dado precisamente por la presencia campesina. Y eso es lo que se ha expresado el 2006. Del 2006 al 2024,
lo que hemos vivido es un proceso inicial de agregación, de acumulación histórica, y ahora estamos viviendo un proceso de desagregación, de difuminación de ese movimiento social fuerte. Me parece que en el interín, y la pregunta está, ¿qué es lo que ha pasado en el interín? ¿Por qué se ha desagregado? ¿Por qué esa fuerza histórica tan grande se ha difuminado? ¿Por qué ha caído presa en liderazgos efímeros como el de Evo Morales y el de Luis Arce? Yo creo que la pregunta es, ¿qué ha pasado en ese interín del 2006 al 2024 para que esto haga aguas? Ahora, bueno, hay bastantes elementos para poder considerar lo que ha pasado del 2006 al 2024. Es decir, primero, la emergencia muy fuerte de los liderazgos mesiánicos. Evo Morales se ha convertido en un líder muy popular, un líder carismático muy fuerte, y ha hegemonizado precisamente la toma de decisiones. Es decir, aparentemente en el discurso decía, estoy gobernando obedeciendo al pueblo, cuando él no gobernaba obedeciendo al pueblo, ¿no? Decía, bueno, le metemos nomás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las instituciones populares, las SUCB, las Bartolinas, las SIDOB, van, digamos, partiéndose en dos facciones, que ahora Luis Arce Catacora va catalizando y potenciándose? Yo creo que en este interín que tú bien señalabas, podríamos destacar tres elementos. Uno, que el MAS desde sus inicios ha impulsado hasta hoy en día un proceso de cooptación de las direcciones sindicales llamadas movimientos sociales. Por cooptación hay que entender la prebendalización y la corrupción del sindicalismo. Pago de plata, construcciones de sindicatos, regalo de autos, todo eso. Exactamente. Tanto Morales como Arce siguen esta práctica de cooptación y de corrupción. Ha impulsado eventualmente la división de las organizaciones sociales o sindicales. En su momento Evo Morales con CONAMAC, hoy en día Arce con la CSUCB, etcétera, etcétera. Finalmente ha impulsado la desinstitucionalización del Estado. El sistema judicial, la policía, la Cancillería, es decir, todo está desinstitucionalizado. Nadie realmente va a creer que en Bolivia exista independencia de poderes, o nadie va a dudar que en Bolivia la corrupción en la institución policial sea una de las más elevadas en el continente. Entonces yo creo que esos son los qué es lo que han hecho. La pregunta es por qué han hecho, a qué se ha debido esto. En un inicio el MAS ha impulsado, en base a esa fuerza histórica sobre la que se ha, diríamos metafóricamente, montado, ha impulsado un proyecto totalitario, la desinstitucionalización, la cooptación, la corrupción y la persecución política a los opositores políticos y sindicales forma parte hasta hoy en día de un proyecto totalitario que en su esencia es antidemocrático. Es totalitario, y aquí es la pequeña diferencia. ¿Qué diferencia al totalitarismo de Evo Morales del totalitarismo de Luis Arce? O al totalitarismo de Hitler, ¿no es cierto? Porque Hitler era totalmente totalitario. Exacto. Pero ya te temblaban las piernas, ¿no es cierto? Sí, en este caso, pero la diferencia, que es en el caso boliviano lo que nos interesaría, es que en el primer caso el proyecto totalitario era personal, es personal. Es Evo Morales como proyecto totalitario. Claro. En este segundo caso de Luis Arce, el proyecto totalitario es grupal. Es el esquema de gobierno, el esquema totalitario, no tanto la persona, sino son Castillo, son todos, es Lima. Ahora son totalitarios. Para aclarar la situación, o sea,
esta visión de desinstitucionalizar un Estado democrático lo vuelve totalitario, si quieres, tanto a Evo Morales como a Luis Arce Catacora, porque están penetradas, la policía está penetrada por la corrupción, por el tema del narcotráfico, las instituciones de justicia están penetradas por coimas, por cargos, por pegas. O sea, hay una servidumbre, si quieres, al gobierno. Pero esto es parte de una estrategia precisamente para, como si quieres en Venezuela, desinstitucionalizar todo, aparece el líder totalitario o líder carismático y bueno, toma las decisiones que quiere. Sí, efectivamente, el totalitarismo anula las independencias de poderes. El totalitarismo constituye como eje central de decisiones al Ejecutivo, que es lo que está pasando en Bolivia que hace 15 años. Sin embargo, en el caso de los totalitarismos que tú señalas de Venezuela, inclusive el de Hitler, la sociedad no tiene mecanismos ni posibilidades por su historia, por su acumulación política, etcétera, de expresarse, de poder, digamos, poder infiltrar, poder debilitar a ese esquema totalitario. Y no solamente la izquierda, claro, sino la derecha también. Nayib Bukele está haciendo lo mismo, pero desde el punto de vista de la derecha, ¿no es cierto? O Ortega, que está tirando tiros ahí a los universitarios. Sí, exactamente. En el caso boliviano, pero, esta sociedad rebelde desde siempre. Recordemos que durante la Guerra de la Independencia de 1809 a 1825 han habido más o menos 100 republiquetas en el Alto Perú. Pero claro que... Aquí hay una ingobernabilidad desde siempre. Permíteme este detalle, durante las épocas gloriosas que ya pasó, por supuesto, de la clase obrera, del proletariado minero, las minas eran efectivamente territorios libres. Durante los años 60 de la guerra de la guerrilla del Che, de Teo Ponte, las universidades eran llamados territorios libres. Aquí efectivamente nadie obedecía y obedece a nadie. Esto viene desde la colonia, se cumple pero no se acata. Ahora, Omar, pues retornando al tema que ahorita está generando mucha confrontación, Evo Morales agarra un pretexto para bloquear el país, o por lo menos la carretera La Paz, Cochabamba-Santa Cruz, con el tema de pedir la renuncia de los autoprorrogados. Ese es su pretexto. Pero más bien, ¿no te parece que es una acción política de defensa precisamente de Evo Morales, que quiere habilitarse como candidato para el 2025, pese a que la judicialización de la política le dice, oye muchacho, ya no puedes ser candidato, ya se acabó tu tiempo? Sí, efectivamente, el proyecto del MAS, a diferencia del de Bukele, del de Ortega, del de Maduro, en Bolivia fracasa el proyecto totalitario el 2019. La enorme resistencia y exitosa resistencia de la ciudadanía democrática el 2019, que corta el prorroguismo de Morales, finalmente rompe ese esquema, ese proyecto totalitario de concentración del poder en torno al Ejecutivo. Y a partir de ese fracaso del proyecto inicial del MAS, estas dos fracciones de intentar un totalitarismo personal o un totalitarismo grupal tratan de ensayar sus propios derroteros. Después del 2019, el MAS se encuentra sin proyecto y en verdad el MAS como proyecto político nunca fue un proyecto maduro. Lo que a un totalitarismo en estos tiempos caracteriza es no solamente su represión o su carácter antidemocrático, sino su carácter delincuencial. Y esto no es una adjetivación. La eliminación de la independencia de poderes es un prerequisito para que por las sombras de la falta de información, que es lo que pasa en Bolivia, se puedan hacer pequeños y pírricos negocios a nombre del Estado. La corrupción, ambos representan un proyecto delincuencial. Pero, Omar, al mismo tiempo,
esos proyectos delincuenciales han marginado a esa oposición que tú la llamas de emergencia en el año 2019. No estoy hablando de Jeanine Áñez o de su ministro, que también se han montado en ese movimiento ciudadano, en ese movimiento de clase media. ¿Qué es lo que pasa con la oposición? La oposición está completamente anulada, o sea, no hay líderes. Carlos Mesa, bueno, mete y saca la pata, digamos, ¿no? Entre comillas. Bueno, Tuto Quiroga ya está, bueno, chao. Luis Fernando Camacho está metido en cana, ¿no es cierto? Y bueno, ahora le han nombrado a su suplente como gobernador de Santa Cruz. O sea, las fichas se reacomodan y la llamada derecha o la oposición está neutralizada. Lo que me parece tendríamos que ver es que luego de esta descomposición de la acumulación que se ha dado, la sociedad cómo queda y cómo se van a expresar sus fuerzas políticas que las representan. La sociedad queda, me parece, en una especie de división tradicional que se daba en Bolivia. Esta diáspora, de hecho, ha dividido al movimiento popular, ha dividido al movimiento campesino, al movimiento obrero, a las clases medias. Ya no estamos en el esquema de una unidad fuerte del 2006. Primero, esta ya no es una sociedad que converge como el 2006, sino es una sociedad que ha retomado su tradicional rol de división interna. Por lo tanto, me parece que en el esquema político lo que se va a expresar es que tanto el MAS de Morales como el MAS de Luis Arce van a disminuir sustancialmente su convocatoria y las oposiciones, aunque no vayan juntas, pueden mantener su convocatoria en sus focos en sus focos sociales, clases medias, empresariales, inclusive sectores populares descontentos, y por lo tanto creo que vamos a ver una especie de pluralidad partidaria en las próximas elecciones. No creo que se repite el esquema de oposición y oficialismo porque la sociedad misma ya está dividida. O sea, esa pluralidad de oposiciones, esas diásporas que emergen con mucha fuerza, no encuentran un horizonte. Algo similar pasó en la Argentina con Javier Milei. O sea, la gente estaba cabreada, no tanto sino de ese sistema dictatorial, político, ¿no? En el cual marginaba la participación de los sectores populares. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Es decir, va a ser muy complicado poder unificar esos elementos con un nuevo liderazgo. Esa ola de liberalismo que está en boga en la Argentina trata de contagiar en Bolivia, pero no jala el liberalismo en Bolivia. Sí, el proyecto liberal de Milei en la Argentina, para muy rápidamente, digamos, caracterizarlo y ver su viabilidad en el caso nuestro, es un proyecto que de hecho en este primer mes y medio ha dado muchísimos pasos hacia atrás. El proyecto de decreto que lanzó para reformar al Estado ha sido frenado por su sistema judicial. La ley Ómnibus, ¿no? La ley Ómnibus ha sacado algo así como 319 artículos del proyecto inicial, el resto han sido reformados, es decir, Milei de la campaña electoral ya no es el Milei de hoy. Ya no es viva la libertad, carajo, viva la libertad, nomás ya está, ¿no? Y lo que pasa es que Milei no está cambiando a la Argentina, sino la Argentina le está cambiando a Milei. Me parece que los límites de un proyecto liberal en América Latina, en el caso de Milei, quedan expresados como inviables en su sentido ortodoxo. En el caso boliviano, efectivamente, un proyecto liberal es poco previsible en esos términos. Yo creo que lo que va a pasar es que una convocatoria democrática nacional, no totalitaria, sino democrática nacional en el sentido del respeto a la división de poderes, del respeto a la meritocracia en las instituciones estatales y finalmente el respeto a la iniciativa privada en el ámbito de la economía,
ese discurso democrático nacional es el que va a convocar. Sectores que han apoyado, sectores empresariales que han apoyado al MAS y que apoyan hoy, como los transportistas, como los pequeños empresarios, como las pymes, probablemente piensen 5 veces antes de votar, ya sea por Arce o por Morales. Maestro, quiero agradecer la presencia acá, nos hemos hecho madrugar, excelente el análisis. Omar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, hemos estado conversando con Omar Guzmán Boutier, él es sociólogo, académico, y bueno, lo vamos a seguir invitando porque es importante la discusión.